Tony Beats explotó en el momento en que vio lo que estaba sucediendo a lo largo de la línea fronteriza. Desde donde estaba, parecía como si una montaña entera de sobrecarga estuviera siendo empujada sobre su terreno sin siquiera una llamada telefónica o una advertencia. El rey del Klondike miró al otro lado del límite de la propiedad, mientras cubo tras cubo de barro congelado y grava se estrellaban contra la tierra que todavía llevaba su nombre, y por un breve momento sintió como si años de rivalidad, respeto y cooperación incómoda estuvieran a punto de convertirse en algo mucho más serio. Lo que hizo la situación aún más volátil fue el momento. Parker Schnabel corría contra una fecha límite que no podía posponerse, mientras Tony contaba las últimas horas de su propia licencia de agua, dejando a ambos hombres atrapados en una situación que ninguno podía controlar por completo. La enorme excavadora 480 siguió trabajando sin pausa su enorme brazo de acero, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, como una máquina construida únicamente para la destrucción. Cada pala llevaba otra carga de tierra del lado del corte de Parker y la depositaba directamente en el suelo de Tony. Los operadores podían sentir la tensión que se cernía sobre el lugar con tanta fuerza como las nubes sobre ellos. Nadie necesitaba que le dijeran que aquel era territorio peligroso. En el Yukón, las fronteras no son solo líneas en un mapa. Representan años de inversión, trabajo duro, permisos y orgullo. Cruzar uno sin permiso es el tipo de movimiento que los mineros recuerdan durante mucho tiempo. En el centro de la tormenta estaba el propio Parker Schnabel, contemplando lo que podría haber sido uno de los plazos más difíciles de toda su carrera. Había comenzado la temporada con un plan que ya parecía casi imposible. Su objetivo no era simplemente minar una sección de terreno. Quería aclarar y procesar un reclamo completo en una sola temporada y al mismo tiempo lograr que el oro fluyera a través de la planta de lavado en solo 2 semanas. Era el tipo de calendario que parecía ambicioso incluso sobre el papel. En el helado Klondike, donde el clima, las averías y los retrasos son parte de la vida diaria, rozaba la locura. El desafío se hizo aún mayor cuando el supertransportador, una de las piezas clave del equipo del que dependía la operación de Parker, se estropeó inesperadamente. Esa máquina había sido fundamental para toda la estrategia. Sin él, el cronograma cuidadosamente calculado comenzó a desmoronarse casi de inmediato. De repente, todavía quedaban casi 200.000 metros de sobrecarga entre las excavadoras y la capa aurífera que había debajo. Cada hora perdida significaba una hora más cerca de incumplir los plazos que podrían afectar el resto de la temporada. De pie en el borde del corte de racimos, Parker miró a través de la enorme pared de material congelado que aún necesitaba ser removido. Ya se habían completado 2/3 del trabajo, pero el último tercio resultó ser el más difícil. El terreno restante parecía casi decidido a resistir todos los esfuerzos por moverlo. Parker sabía que no quedaba ninguna solución fácil. La temporada ya era más intensa que cualquier otra a la que se hubiera enfrentado antes, y todos en el equipo comprendieron que el margen de error prácticamente había desaparecido. Cuando Parker llamó a Mitch para evaluar la situación, ambos hombres comprendieron de inmediato la gravedad de lo que estaban enfrentando. Las cifras eran brutales. Todavía era necesario reubicar aproximadamente 50.000 metros de escombros, y el vertedero que habían estado utilizando ya estaba lleno. Ampliar la ruta de transporte significaría ciclos de camión adicionales, más consumo de combustible, más horas de operador y varios días adicionales de trabajo. Esos días simplemente no existían. El calendario avanzaba más rápido de lo que el equipo podía seguir. La presión que pesaba sobre Parker no se debía solo a mover tierra. Su licencia de agua tenía un cronograma estricto que no podía ignorarse. Los contratos de combustible se habían negociado en torno a objetivos de producción que suponían que la planta de lavado estaría funcionando en una fecha específica. Los inversores habían comprometido dinero basándose en previsiones que dependían de que el oro entrara en las esclusas según lo previsto. Cada retraso creaba otra carga financiera. La nómina continuó independientemente de si se estaba recuperando oro. Las facturas llegaban tanto si la planta de lavado estaba operativa como si no. Cada día que la planta permanecía inactiva, se gastaba dinero de la operación. Mientras Parker estudiaba el terreno,
Sus ojos se posaron en la tierra más allá del límite. Al otro lado estaba el terreno que Tony Beats se disponía a desalojar una vez que su licencia de agua expirara a medianoche. De repente la geografía presentó una oportunidad. La ruta más corta para la sobrecarga restante no era por el camino de transporte existente. Estaba justo al otro lado del límite de la propiedad. Un empujón en lugar de un botín. Cientos de pies en lugar de millas. Horas en lugar de días. Mitch describió cuidadosamente las opciones. Continúe transportando hasta el vertedero existente y es casi seguro que perderá varios días. No se cumplió el plazo de limpieza. Observe cómo la planta de lavado permanece en silencio mientras la valiosa suciedad permanece enterrada bajo tierra. O tomar el atajo que nadie quería discutir abiertamente. Mueve la tierra al lado de Tony, temporalmente gana un tiempo precioso y afronta las consecuencias más tarde. Ninguna opción era ideal. Uno amenazaba la temporada. El otro amenazaba una relación que se había construido a lo largo de años de competencia y respeto mutuo. Parker entendió exactamente qué le dio confianza para hacer la apuesta. La licencia de agua de Tony estaba a solo unas horas de expirar. Una vez que llegara la medianoche, Tony necesitaría acceso a la licencia de agua de Parker si quería continuar procesando el material. Esa realidad cambió el equilibrio de poder de una manera que rara vez ocurre entre dos gigantes mineros. Quizás por primera vez en años Parker tenía influencia sobre Tony, y no al revés. El cálculo era sencillo pero arriesgado. Si Parker pudiera eliminar la sobrecarga restante antes de la medianoche, podría mantener la temporada encaminada. La planta de lavado comenzaría a funcionar. El oro comenzaría a moverse. La operación sobreviviría. Si Tony se oponía demasiado antes de esa fecha, corría el riesgo de poner en peligro el acceso al agua que necesitaba para su propia operación. Fue un peligroso juego de sincronización, presión y negociación que se desarrolló mientras millones de dólares estaban en juego. El plan avanzó rápidamente. Los operadores recibieron instrucciones por radio. La excavadora 480 continuaría trabajando en el límite. Se quitaría la suciedad del costado de Parker y se colocaría temporalmente en el de Tony. Una vez que se despejó la sección crítica y la planta de lavado estuvo en funcionamiento, el material finalmente pudo retirarse. Sobre el papel, fue una solución temporal. En realidad, todos sabían que era una apuesta calculada que dependía completamente de cómo reaccionara Tony. Mitch expresó la preocupación que nadie quería expresar en voz alta. Toda la estrategia suponía que Tony se mantendría alejado del límite hasta la medianoche. Si aparecía mientras la excavadora todavía estaba arrojando material activamente en su propiedad, la situación podría empeorar instantáneamente. La diferencia entre un atajo operativo inteligente y una confrontación en toda regla podría medirse en minutos. Un camión que llega en el momento equivocado podría cambiarlo todo. Mientras tanto, la gigantesca excavadora de 58 toneladas continuó su trabajo incansable a lo largo de la línea. Los operadores se concentraron en sus tareas tratando de no pensar en las consecuencias. Cada cubo los acercó a la capa salarial que necesitaban desesperadamente alcanzar. Cada cubo también aumentaba el riesgo de que Tony llegara y viera la creciente pila por sí mismo. La máquina se había convertido en el símbolo físico de la apuesta de Parker, equilibrando oportunidad y desastre con cada movimiento de su brazo. Lo que nadie esperaba era que la situación se complicara aún más. Mientras el trabajo continuaba cerca del límite, el 480 de repente dejó una pista. La enorme máquina se detuvo mientras se encontraba casi directamente en la línea que separaba el reclamo de Parker de la propiedad de Tony. Por un momento, las operaciones se congelaron. Ahora la propia excavadora había quedado atrapada en medio de una de las situaciones más delicadas de la temporada. El operador admitió que estaba nervioso. La máquina estaba colocada casi exactamente entre los dos reclamos, extrayendo material del lado de Parker, mientras lo depositaba en el suelo de Tony. Era el tipo de imagen que podría inflamar tensiones instantáneamente si Tony llegara en ese momento exacto. Lo que había comenzado como un atajo estratégico ahora parecía peligrosamente cercano a una disputa territorial que se desarrollaba a plena vista. A medida que el reloj seguía contando hacia la medianoche,
La presión se volvió casi insoportable. Parker sabía que toda la temporada podría depender de las próximas horas. Tony sabía que su propia operación dependía de decisiones que aún no se habían tomado. Las cuadrillas siguieron trabajando, las máquinas siguieron moviéndose, y el paisaje del Yukón permaneció en silencio, mientras dos de los mineros más poderosos de la región se acercaban a una confrontación que ninguna de las partes podía evitar por completo. Si la apuesta salvaría la temporada de Parker o encendería una disputa que duró años, era una pregunta que nadie podía responder todavía. La única certeza era que el tiempo se acababa. Pon las máquinas en línea. Mueve todo. Trabaje hasta la medianoche y ni un minuto después. Empujando tierra a través de la línea. El 480 se coloca en posición en el borde este del corte del grupo. La bandera naranja que marca el límite se encuentra a unos metros delante de las vías. El operador hace funcionar su primer cucharón y descarga la carga a lo largo de la línea, y comienza la matemática de la noche. Brennan y el segundo operador de excavadora trabajan en conjunto desde el corte. Sacan, balancean y bajan, levantan, balancean y bajan a todo ritmo en un 480. Un operador experimentado puede moverse aproximadamente 1000 yardas por hora en terreno cooperativo. El corte de racimos no es un terreno cooperativo. Hay escarcha en algunos lugares, rocas de gran tamaño y otros. Y el operador está trabajando más cerca de una línea legal marcada de lo que cualquier operador en un lugar o mina quisiera estar. Las yardas que deben despejarse antes de la medianoche son aproximadamente 50.000 yardas. Las horas disponibles entre la decisión y el vencimiento de la licencia de agua de Tony no llegan a 8. La aritmética no se equilibra a menos que todas las máquinas de la propiedad estén en movimiento al mismo tiempo. Y cada operador está alcanzando tiempos de ciclo que en condiciones normales se considerarían agresivos. Mitch fija en su cabeza la estrategia a largo plazo mientras la tierra comienza a acumularse a lo largo de la línea. Quiere que la sobrecarga quede en una configuración que pueda revertirse rápidamente. Sueltos inclinados y alejados del límite lo suficiente como para que una operación de retorno no requiera reconstruir toda la pila desde cero. Sería bueno dejarlo lo más abierto posible para volver a colocar estas cosas porque Tony se pondrá furioso algún día y tendremos que darnos prisa y retrasarlo todo. Y sería bueno no tener una montaña que tener que caer. La implicación es una que ni él ni Parker dicen directamente por radio. Tony va a querer quitar esta suciedad de su terreno. Y el momento de esa demanda no está bajo el control de Parker. La tensión reportada entre Mitch y Parker sobre este punto es operativa, no filosófica. Mitch es quien tendrá que gestionar el momento en que Tony llegue a la línea. Parker es quien ha decidido apostar a que el momento no llegará antes de medianoche. Mitch posiciona el patrón de descarga en consecuencia extendido mantenido suelto orientado para un empujón de retorno rápido. Si Tony aparece en el límite, el 480 sigue funcionando. La bandera no se mueve. La pila del lado de Tony crece por cubos, luego por camiones, y luego por incrementos de 100 yardas. El operador se concentra en la geometría. Mantiene sus huellas del lado de Parker, gira la pluma, y descarga sin siquiera llevar el cuerpo de la máquina sobre la línea. Mitch se comunica por radio con actualizaciones de progreso a medida que la tarde se acerca al anochecer. Las secciones despejadas del piso cortado en racimo comienzan a exponer lo que parece la parte superior de la capa productiva. El plan está funcionando a nivel operativo. La pila del lado de Tony es consistente con la geometría que Mitch quería suelta y reversible. La única variable que queda es la que Parker no puede controlar. Parker habla por radio con la línea que usa cuando el horario es lo único que tiene en el taxi. No me importa lo que sea, dice Parker. No me importa si estás en el agua. No me importa si es sopa. Hazlo más allá de la línea. Los operadores no responden. Corren baldes. La pila crece y el reloj sigue moviéndose y la bandera naranja permanece exactamente donde fue plantada en la tierra. No me importa lo que sea. No me importa si estás en el agua. No me importa si es sopa.
Hazlo más allá de la línea. Si podemos recorrer como 100 pies a través de toda esa sección como pagar y rescatar todos allí, entonces estaremos bloqueados. Tony llega al límite. Tony llega al límite a última hora de la tarde. Sale de su camión, camina hacia la línea y mira el montón de escombros en el suelo. El tonelaje es significativo. La pila tiene varios pies de altura en algunos lugares y cubre una sección significativa del reclamo que está a punto de desalojar cuando se le acabe la licencia. El 480 es visible al otro lado del límite todavía trabajando, todavía alimentando la pila. ¿Qué está pasando ahí fuera? Tony le dice a su capataz. La voz es baja. La siguiente línea es el sorteo. Lo que creen que están haciendo empujando toda esa tierra en nuestro suelo. Eso es bastante. El eufemismo es el cálculo en movimiento. Los cálculos de Tony aparecen en 2 columnas. La primera columna es lo que costaría empujar la sobrecarga hacia el otro lado de la línea. El tiempo del equipo, las horas del operador, el consumo de combustible, los días de trabajo que se traducen en números, son lo suficientemente grandes como para que Tony lo plantee como una pregunta en lugar de una cifra. ¿Sabes cuánto va a costar volver? Tony dice que la respuesta que está insinuando está en el rango de decenas de miles de dólares, aunque Tony no pone un número concreto en el límite mismo. La segunda columna es el acuerdo de licencia de agua que todavía necesita de Parker mañana por la mañana. Si Tony explota en el límite, ahora mismo exige que se retire la tierra de inmediato y amenaza con presentar una queja ante la Junta Territorial de Aguas. El trato que necesita para mantener su propio pago de procesamiento de operaciones se vuelve más difícil. Posiblemente imposible. Tony lee ambas columnas en tiempo real de pie en la fila. Voy a ir a arreglarlos. Tony le dice a su capataz. La línea es una amenaza, y el capataz la reconoce como una amenaza. Él interviene con el único argumento que importa. Hiciste un acuerdo con el chico. El capataz dice, hónralo. Sea un buen vecino. El argumento no es sobre la suciedad. El argumento es sobre la influencia que cambia a medianoche, y la temporada que no sobrevive a un Tony mejor que ir a la guerra en el momento equivocado. Hiciste un acuerdo con el chico, ¿verdad? Entonces todo eso. Sea un buen vecino. Eso es todo. Nadie jamás será tan amable. Oye, llegaste al acuerdo. Hónralo. Que sea bueno. Tony se queda en la fila por otro tiempo. Él mira la pila. Mira el 480 que sigue trabajando del lado de Parker. Archiva la ofensa en un lugar dentro de sí mismo donde se mantendrá hasta el día en que regrese su propia influencia. No dijeron que iba a ser tan lindo. Tony murmura. El capataz mantiene la línea de su propio argumento. Hiciste el acuerdo. El capataz dice, hónralo. Déjalo ser. Entonces Tony se da vuelta y camina de regreso a su camioneta. Lo más difícil que hace el rey del Klondike en todo el verano es lo que no hace. El montón de tierra permanece donde lo dejó Parker. El 480 sigue funcionando y Tony se aleja del límite con la infracción archivada y la fecha límite. Faltaban horas para la medianoche, quedaban 2 horas en el reloj. Aún es necesario limpiar el límite con aproximadamente 50.000 yardas de sobrecarga. Todas las excavadoras de la propiedad están en movimiento. Todos los camiones de acarreo están en marcha. Y Parker sacó a los mecánicos de debajo del equipo averiado y los colocó en los asientos del operador para mantener las máquinas en movimiento a un ritmo que el Cluster Cat no ha visto en toda la temporada. Tenemos a todos aquí trabajando, dice Parker por la radio. Incluso pusieron la mecánica en el gato. Uno de los mecánicos, sentado en un taxi por primera vez en días, regresa al canal. Estoy totalmente a favor, dice. Me gusta mucho más sentarme en el asiento que acostarme debajo de estas cosas. La línea es el único humor en el corte durante toda la noche y se apaga en la estática de la radio cuando comienza el siguiente ciclo. El 480 es la pieza central. Una excavadora de 58 toneladas, la máquina más grande en el corte trabajando bocados de escombros. Las máquinas más pequeñas no pueden igualar. La bandera naranja permanece delante de las vías como línea visual. Se supone que el operador nunca debe cruzarse con el cuerpo de la máquina.
Los cubos cruzan, las pistas no. Esa es toda la regla, y la regla la mantiene un operador en nuestro turno de las 7 que se supone termina a medianoche. Esa bandera naranja justo frente a mí es la línea de Tony. Tan pronto como el viejo reloj marque la medianoche, aquí tenemos que irnos. Tony es el motivo por el que su licencia ha caducado, así que... Pero simplemente se nos acaba el tiempo, solo tengo alrededor de 1 hora aquí. El operador se sitúa al borde absoluto de lo legal. Una pista está en el terreno de Parker. La otra pista está flotando en el límite o justo por encima. Está excavando desde el lado de Parker, balanceando la pluma a lo largo de la línea y descargando del lado de Tony. Cada ciclo es una pequeña apuesta a que la geometría se mantenga, que el suelo debajo se mantenga sólido y que la máquina no se mueva en una dirección que el operador no planeó. Solo tenemos 1 hora, dice Parker por la radio. El informe de yardas llega de Mitch. La pila del lado de Tony es grande y está creciendo. El grupo del lado de Parker se está reduciendo. El piso cortado en racimos está comenzando a mostrar la forma de tierra abonada debajo de las secciones despejadas. El reloj sigue moviéndose. El 480 sigue funcionando. Nos quedan un par de horas para mover todo este material, dice Parker. Así que vamos a hacer todo lo posible para lograrlo. El operador del 480 lo escucha y aprieta el tiempo del ciclo. Las cargas del cucharón llegan más rápido. El movimiento de oscilación y descarga comienza a parecerse más a un único arco continuo que a una serie de movimientos discretos. Y la conciencia del operador sobre la bandera naranja se vuelve periférica en lugar de central. El 480 pasa al siguiente ciclo. El operador deja caer el cucharón, tira una carga, la balancea y la descarga. Reinicia el cuerpo de la máquina para el siguiente bocado. Y en ese momento la máquina se reposiciona con una oruga en el terreno de Parker y la otra flotando sobre el de Tony. Algo debajo del tren de aterrizaje cede sin previo aviso. Dios mío, dice el operador por la radio. La voz es pequeña. Las siguientes palabras son el desastre pronunciado sin inflexión porque no queda inflexión para darle solo a través de una pista. En el lenguaje de las excavadoras, esas palabras significan una falla específica. La enorme oruga de caucho y acero que envuelve las ruedas motrices se ha salido de sus ruedas dentadas. El 480 ahora está apoyado sobre metal desnudo en un lado sin rieles que lo soporten. La geometría que apenas se mantenía hace un momento ya no se mantiene, y el lado en el que está sentado el operador sin la pista es el lado de Tony de la bandera naranja. El cucharón en el borde 58 toneladas de excavadora, una vía colgada en el límite. El 480 está equilibrado sobre lo que queda de su tren de aterrizaje y el cucharón presionado contra el suelo como soporte. El reloj marca los minutos para la medianoche. La pila de sobrecarga que la máquina ha estado acumulando durante horas se encuentra en el lado de la línea de Tony, y ahora la máquina también está del lado de Tony sin un camino limpio de regreso. Con una sola vía cerca de un borde no es el lugar adecuado, dice el operador por radio. Porque si empiezas a ir por el camino equivocado, no hay nada que puedas hacer para salvarte. El hombre habla de física de unas 58 toneladas de acero desequilibrado tambaleándose ante una caída, y sobre la diferencia entre recuperación y un vuelco que termina la temporada en el mismo momento en que Parker pensó que la había salvado. ¿Vas a sacar esa cosa del borde? Mitch pregunta por radio. La pregunta es real. Existe una posibilidad real de que el operador abandone la cabina y salte al suelo en lugar de quedarse en el asiento de una máquina que está a punto de rodar. Me resbalé del banco, dice el operador. No puedo caminar hacia arriba. La máquina está inmovilizada y el pasador está en el lado equivocado de la línea, con un plazo que no se puede mover. A veces puedes volver a colocar estas pistas, dice el operador. Algunas personas pueden hacerlo como si fueran profesionales. Yo no soy una de esas personas. La honestidad es clara y el tiempo disponible es corto. La pista no volverá a funcionar en ninguna ventana que quepa dentro de los próximos 45 minutos. Me resbalé del banco y no puedo subir.
A veces puedes hacer que estas cosas vuelvan a aparecer. Algunas personas pueden hacerlo como si fueran profesionales. Yo no soy una de esas personas. La máquina está atascada en el lado de la línea de Tony y cada minuto de inmovilización es un minuto más cerca de la medianoche y del precipicio legal que llega con ella. El operador examina las opciones que le quedan. Ahora mismo dice, lo único que me sostiene aquí es un balde. El cubo es el pie de apoyo. La pluma se presiona con fuerza y todo el peso del 480 se equilibra contra ese único punto de contacto de acero con el suelo. Mueva el cucharón en la dirección equivocada y la excavadora pasará por encima del borde delante de cada operador en el corte. Si voy por ahí, dice el operador señalando con la radio, hacia la única dirección que la geometría le permite moverse. Voy a hacer girar la excavadora. Las matemáticas son el peor tipo de imposible. Cada dirección que lo lleva de regreso al lado de Parker de la línea también requiere que él quite peso del cucharón y quitar peso del cucharón significa que la máquina se inclina hacia la caída. El cubo se está cerrando actualmente. He hecho algunas cosas tontas en una excavadora, dice el operador, pero probablemente esto se lleve la palma. La línea aterriza con el tipo de humor aturdido que solo llega cuando los próximos 60 segundos serán un milagro o un desastre. Y el operador ha aceptado que la diferencia entre los dos resultados no está totalmente bajo su control. Voy a por ello, dice el operador. Lo que sigue es un uso controlado del cucharón como pivote. El operador mueve la pluma en el giro con un solo movimiento coordinado, haciendo caminar el cuerpo de la máquina a través de la línea sobre el cucharón y la oruga restante. El 480 se inclina, luego se inclina más, y luego cruza. Una oruga en un cubo arrastrada a través de la bandera naranja por un operador apostando que el cubo aguanta y el suelo no cede debajo. Se acabó el tiempo, dice Parker por la radio. Estoy de mi lado de la línea. Se acabó el tiempo. Estoy de mi lado de la línea. Me falta una pierna. ¿Cómo sucede eso? En serio. El reloj marca la medianoche. La licencia de agua de Tony expira. Tony. Con ello expira la cobertura legal que justificaba cada cubo de sobrecarga a través de la frontera. El 480 se encuentra en el suelo de Parker, le falta una pierna, y el operador todavía en la cabina intenta descubrir cómo pasó la noche. Me falta una pierna, dice el operador. ¿Cómo sucede eso? En serio. Los mecánicos ya están caminando hacia la máquina con las herramientas y las secciones de oruga de repuesto necesarias para que el 480 vuelva a funcionar. La reparación tardará horas. El corte de racimos perderá otro turno. Pero la suciedad está al otro lado de la línea. La ventana legal se cerró a favor de Parker y el operador está vivo en su asiento en lugar de boca abajo en el fondo de la caída. El cubo estaba rígido, lo que cuesta la mudanza. El corte de racimos se silencia después de medianoche. La pila de sobrecarga se encuentra en el lado de la línea de Tony, exactamente donde Parker la colocó, y exactamente donde se ubicará hasta que alguien programe el tiempo del equipo para empujarla hacia atrás. La suciedad ya no es un hecho, es una deuda, y la deuda está en un libro de contabilidad que solo lleva Tony. Parker ha llegado a la fecha límite para perder. La planta de lavado se incendia. El calendario se reinicia a su favor. Las cifras que estaban colapsando ahora tienen un camino a seguir. Se espera un flujo de oro en unos días, y la presión financiera de la temporada regresa a un nivel que Parker puede manejar. Al precio actual del oro, en el rango de $30,500 la onza. Cada onza del recorte del clúster acerca la operación a la solvencia del año. Una única limpieza decente a este precio puede compensar días de costo del equipo y nómina del operador. Y Parker acaba de comprarse una pista para la primera limpieza que no existía 12 horas antes. Tony no lo olvida. La próxima vez que las dos operaciones necesiten negociar el próximo acuerdo de agua, el siguiente equipo accederá a la siguiente conversación tranquila sobre el mantenimiento de límites. Tony estará en la posición en la que estaba Parker esta noche, y Tony será quien cuente las cartas.
La generosidad del acuerdo de apretón de manos entre Paradise Hill y el grupo de corte reduce los favores que solían llegar fácilmente y que llegaban más lentamente. El coste de la mudanza no se paga en esta temporada. Se paga en el siguiente y en el siguiente en pequeños incrementos que nadie en ninguno de los equipos anota en un papel. Los propios operadores de Parker vieron el cálculo. Vieron cómo el jefe ponía en juego los 480 a medianoche porque el horario decía empujar. Vieron por radio cómo se desarrollaba el rescate del cubo en una pista. La apuesta funcionó. Las hojas del mercado están en manos de los hombres que lo observaron sobre un montón de tierra sentados en la oscuridad, en el lado equivocado de la bandera naranja. Y sobre una relación entre dos operaciones que nunca volverá a ser como era antes de esa noche. Si te apegaste a este desglose hasta el final, deje un comentario a continuación y díganos si habría hecho la llamada que hizo Parker o si se habría tragado el retraso y habría mantenido limpia la relación. Díganos quién cree que saldrá ganando la próxima vez que estos dos operadores se sienten uno frente al otro en una mesa. Porque con Parker y Tony siempre hay una próxima vez. Suscríbete para obtener más desgloses de la fiebre del oro en los que profundizamos más de lo que te muestra el programa, y nos vemos en el próximo corte.